con el peso unitario mayor a 2.000 kilos por metro cúbico, se da de manera muy excepcional y es básicamente cuando tiene contenido de hierro, el agregado, sobre todo el agregado grueso, y se emplea para elaborar hormigones pesados, particularmente utilizados en pantalla contra radiaciones. Bien, finalmente esta última clasificación está un poco referida también a la masa, ya no al peso, sino que estamos hablando de masa específica o densidad relativa. Se dividen en livianos, cuya densidad relativa es menor a 2, normales con densidad relativa entre 2 y 3, y pesados cuando la densidad relativa es mayor que 3. Y vamos a lo que nos interesa puntualmente, que es clasificación de áridos de acuerdo a su tamaño. Esto lo van a tener por el resto de su carrera. Recuerden que es un tema recurrente. Básicamente vamos a entender que un agregado es fino cuando el material pasa a través del tamiz IRAM de abertura 4,75 milímetros, que es el conocido como tamiz número 4, el más famoso de la escala de tamices. Todo aquel material que está retenido por ese tamiz, por el número 4, se denomina agregado grueso o árido grueso. Básicamente esa es la principal categorización. Bueno, básicamente se entiende el agregado fino, entonces, que es el que pasa al tamiz número 4, es el que está conformado por arenas naturales o artificiales, producto de la trituración de rocas. Como dijimos recién, el tamaño de la partícula es menor a 4, está redondeado ahí, 75 milímetros, algo así como 0,2 pulgadas. Y el contenido usual del agregado fino en el agregado total, digamos, en que utilizamos el hormigón, está entre el 35 y el 45% en masa o volumen de todo el agregado. O sea, el resto básicamente es agregado grueso. Entonces, el agregado grueso se obtiene básicamente por gravas naturales o piedras trituradas, pero que, a diferencia del anterior, la partícula dijimos que es mayor o igual a 4,75, o sea que queda retenido en el tamiz número 4, y los tamaños típicos de agregado grueso, con una distribución más o menos uniforme, deberían estar entre los 9,5 y 37,5 milímetros, ¿sí? Esto considerando una grava redondeada. Ahí la imagen me parece bastante ilustrativa. A la izquierda ustedes van a ver una grava redondeada. En nuestra zona un poco es lo que conocemos como canto rodado. Y a la derecha aparece una imagen de lo que es típicamente una piedra triturada. Vamos concretamente a la granulometría del agregado grueso. Básicamente, cuando nosotros metemos en la mezcladora, sea del tamaño que sea la mezcladora, el agregado grueso, tiene que tener una granulometría comprendida dentro de determinados límites que se resumen en el cuadro que sigue. Todo esto ustedes lo van a tener compartido en este PowerPoint. Después vamos a hablar con Diana para ver si lo... Está también publicado, creo, en un apunte dentro de un campus. Es una tabla bastante habitual. Y observen que dentro de la composición de los tamices que tenemos al comienzo de cada columna, o sea, desde el tamiz más grande de milímetro más chico de 4,75, existe toda una distribución que encuadra a cada uno, al árido que estamos estudiando,
dentro de un tamaño nominal, que es lo que vemos en la primer columna, dado por cada uno de los renglones que aparecen en esa columna. Es decir, si yo ese árido, vamos a tomar el más habitual, que es el tamaño nominal 19, que es el que aparece acá en la fila que dice 19A5, ese agregado puntualmente grueso está dosificado con partículas que pasan los 3 primeros tamices, granulométrica. Entonces voy a encuadrar mi agregado grueso dentro de ese tamaño nominal del que estábamos hablando. En este primer ejercicio vamos a resolver, en base a esto que vimos anteriormente, un agregado grueso que tenemos como ejemplo, como dato, cuyo peso inicial es de 3.000 gramos, y que tiene esa distribución de apertura de malla por un lado, en la segunda columna, primera y segunda columna, es tamaño de malla, sea norma IRAM o ASTM. Como dato ustedes tienen cuál es la cantidad retenida, cuál es la cantidad en peso retenida en cada uno de esos tamices. Vean que en el fondo quedan retenidos 14,3 gramos. La mayor parte queda retenida en el tamiz número 4, quedan retenidos 1.318,8 gramos. Y lo que ustedes me tienen que determinar, vamos a intentar que cada uno trate de trabajar ahí en su casa, si tiene una planilla de cálculo a mano, mejor. Se pueden hasta basar en la planilla de cálculo con que resolvieron el primer trabajo práctico, el de agregado fino. Tienen que determinar básicamente el módulo de finura, o el módulo de fineza. Los que ustedes ven resaltados con amarillo son los tamices que corresponden a la serie de Abrams, que es una serie que, bueno, desde el punto de vista teórico requiere mucha importancia. No sé si Agustín lo mencionó en la clase anterior, si no lo vamos a mencionar posteriormente. Entonces, si les parece, yo dejo en pantalla la planilla esta de datos. Si quieren ir cargándola y armando un Excel, o no sé con qué herramienta trabajan. El objetivo, vamos a intentar ver si todos llegamos a un módulo de fineza parecido, y vamos a intentar construir la gráfica que les voy a mostrar a continuación, que es la curva resultante de ese agregado que les estuve dando recién. Vean que la gráfica en este caso tiene dos curvas límites que se denominan inferior y superior. Ahora el PowerPoint con la planilla del primer ejercicio que queremos resolver. Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, nos tomamos, si les parece, 5 minutos para intentar resolver este primer ejercicio. Yo les voy ya dentro de un ratito a mostrar, digamos, a qué módulo tienen que llegar y cómo construimos la curva resultante de la granulometría. Bueno, pero en principio, si tienen, yo ahí lo puse en pantalla. Si pueden, vayan armando la planilla y les digo a ver a qué módulo, porque recuerden que la idea siempre es generar clases
teóricas y prácticas. O sea, la idea es también hacer práctica en clase y no dejar toda la práctica para la casa, digamos, tratar de resolver la mayor cantidad posible de ejercicios en clase en el tiempo que coordinemos la teoría y la práctica. Este ejercicio en particular, ya les digo a qué módulo de fineza tenemos que llegar. Bueno, el módulo de fineza que a mí me dio debería darles algo parecido, o muy parecido, de acuerdo a la cantidad de decimales con el que estén trabajando. A mí me dio 6,57. Y el error me dio 0,01%. Si les sirve de dato. Yo voy a tratar de poner en pantalla y en el Power los datos del ejercicio. El ejercicio a mí me resultó de esta manera. Recuerden que yo les había dado los valores de retenidos en gramos, con el error, que era el 0,0, que vean que el total, hay 0,20 gramos que se pierden en el pesaje. Entonces el error es bastante chico, pero hace que yo tenga que de todas maneras corregir básicamente decimales de los valores más altos. Es la columna de retenido corregido. Con esa columna de retenido corregido, efectivamente llego al total teórico de la muestra, de los 3.000 gramos. No sé si me siguen ahí, sería la cuarta columna. Con esos valores de retenido corregido, genero la columna de retenidos acumulados en gramos, que sería la quinta columna. Y a partir de los valores de retenido acumulado en gramos, calculo los porcentajes de retenidos acumulados. Los porcentajes respecto del total. O sea, siempre es porcentaje de retenido en el tamiz, ¿sí? Respecto del total corregido, de los 3.000 gramos de la muestra de peso inicial. Eso me hace determinar la columna de porcentajes retenidos acumulados. Pero lo que a mí me interesa, recuerden, porque las curvas límites que habíamos visto, vuelvo para atrás con la diapositiva, en este cuadro de por acumulado, que pasan los tamices de Maya, Iram, que están detallados, esto es un estudio, obviamente, un estudio cuantitativo que tiene como antecedente precisamente un trabajo de investigación que hizo que se determinaran estos valores. Vuelvo ahora a la de nuestro ejercicio, me determina que la columna de pasante acumulado en porcentaje es la que me sirve para ubicar ¿Me siguen hasta acá? Acumulado, que son 100% el tamiz de abertura 37,5, 100% el de abertura 26,5, 98,1%, que es 100 menos 1,9. Ese porcentaje de pasante acumulado siempre resulta de restar 100 menos el porcentaje de retenido acumulado. ¿Estamos hasta acá? Esto hace que yo vaya obteniendo entonces los porcentajes de pasante acumulado, que son los que me permiten ubicar esos valores en una curva límite determinada. Si ustedes se fijan,
tercer renglón, a ver, miro chat por las dudas. Les decía, el tercer renglón, que es el que determina un porcentaje de pasante acumulado del 98,1, que sería el tamiz de abertura 19 milímetros, y el tamiz de abertura 9,5, que me da 44,4, y los otros dos que siguen, el número 4, hasta ese en realidad tengo que considerar por la serie de Abrams, que es 0,5%, me permiten ubicar esa muestra dentro del tamaño máximo nominal que corresponde al tamiz de abertura 19. Por eso está en amarillo ahí 19, porque precisamente el rango de porcentajes me permiten ubicar ese agregado grueso como un agregado grueso de tamaño nominal 19. ¿Por qué? Porque precisamente corresponde al intervalo de porcentajes teóricos. Mi material en estudio se encuadra dentro de esos porcentajes. Digo, 98,1, bueno, arrancamos del principio, digamos, 100% de pasante está entre el 100% de inferior y superior que planteaba que era el 100%, que en realidad estaba con una rayita en el cuadro original. Vuelvo al cuadro original y nos concentramos, a ver si yo puedo dibujar con esto. Nos concentramos, bueno, podría haber sido más prolijo lo mío, con rectángulo hubiera sido más lindo, pero bueno, nos concentramos en esa particular distribución granulométrica. ¿Por qué? Porque mi estudio granulométrico hace que ubique mi muestra justo dentro de esos valores. Concretamente entonces, como les decía, si yo llego al valor que espero que hayan llegado, al valor del módulo de fineza 657, pero que en realidad lo que a mí me interesa es determinar cuáles son los porcentajes de pasante acumulado de ese árido que estoy estudiando, me permiten ubicar esos porcentajes dentro del rango que define a un árido grueso de tamaño nominal 19. ¿Por qué? Porque los dos primeros, bueno, pasa todo el material. El de abertura 19, que a mí me dio 98,1%, está me dice la teoría que tiene que estar entre el 90 y el 100%. El siguiente tamiz de la serie de Abrams, que es de 9,5 milímetros de abertura, me dio 44,4, o sea que está entre el límite inferior de 20 y el superior de 55. El tamiz número 4, recuerden que es el que me hace de límite de árido fino y árido grueso, me dio 0,5 y el límite inferior era 0 y el máximo 10. Y el número 8, que en realidad no corresponde, ahí está mal pintado el amarillo, sí, es de la serie de Abrams, también me da 0,5 y la curva límite me decía que tenía que estar entre 0 y 5%. Quiere decir que, concretamente, mi árido grueso en estudio corresponde al tamaño nominal, a un tamaño nominal 19. ¿Por qué? Por lo que les contaba hoy, a ver si yo puedo. Porque el tamaño nominal, recuerden que era el primer número de esta primera columna, que hablaba de tamaño nominal de 19 a 5 como el tamaño de la partícula que representa al agregado, y entre esos dos valores
se encuentra el 85 al 90% de la muestra. Si volvemos a la planilla resumen, bueno, puedo precisamente observar esto, de que entre el tamiz de abertura 19 y el tamiz número 4, tengo entre el 85 y el 90% de la muestra de este material.